Publicite en la radio 3755-525819. Bueno, estamos en comunicación telefónica con la arquitecta Rocío López, directora de Desarrollo Urbano de la Municipalidad. Ayer lo habíamos adelantado sobre el cierre, ¿no? Tras todo ese debate que fuimos siguiendo en vivo, ya que aparecía como interesante, pero también de contundentes apreciaciones contrarias a la única postura diferente y opositora a que se aprobara esa excepcionalidad al Código de Zonificación. Comenzó la concejal Mara Frontini con lo que parecía inicialmente un buen argumento, que era cómo se le explica a todos aquellos a los que se les rechazó sus excepciones de zonificación ahora que se aprueba esto, y planteando que no hay ley pareja. Bueno, pero después fueron muy contundentes todas las respuestas, que comenzaron con Verónica Noguera, siguió Maximilian Binder, Frontini por allí debatía, pero realmente en soledad se veía debilitada su postura. Entre ellos Marcelo Sedov también le dijo: no, todos los vecinos tienen la misma oportunidad. Aquí cada expediente se observa con todas sus fortalezas y debilidades. Y después, bueno, quedó más expuesta la postura contraria, que algunos inclusive calificaron de política, de Mara Frontini, porque ni los demás concejales opositores votaron con ella, como solían hacerlo, ¿no?, en esa actitud opositora. En este caso, Adriana Kosniski fue quien se expresó señalando y reivindicando que esto genera inversiones privadas tan importantes, y agregó que no acompañaríamos algo que no estuviera bien claro. Bueno, pero uno de los planteos que hacía la concejal Frontini era esto de la ley pareja, y en algún momento entonces pidió, para que haya una ley pareja, que se evalúe cambiar el código de zonificación ante tantas excepcionalidades, porque en las respuestas que hubo a su planteo, tanto Verónica Noguera como el propio Binder dijeron que así como hubo rechazos, hubo reiteradas aprobaciones también de excepcionalidades. Recientemente, el mes pasado, en noviembre, 2 excepcionalidades también fueron aprobados, algo que no había dicho Frontini en primera instancia. Arquitecta Rocío López, directora de Desarrollo Urbano, gracias por atendernos. Buen día. Buenos días, Tony. Buenos días, equipo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí estamos con Silvia Serafini y Alejandro Suárez. Ayer seguimos muy de cerca todo esto. Lo que también quedó en claro en los distintos planteos de los concejales oficialistas es que en esto trabaja mucho el Poder Ejecutivo, que es el que recibe cada expediente, cada planteo, lo estudia, lo evalúa y después lo envía en consideración al Consejo Deliberante. ¿Es así? ¿Con qué criterio ante esta objeción por allí que se hacía de que no hay ley pareja? Tal cual, Tony, como lo decís, por resolución del Consejo Deliberante se estableció como una especie de pasos que tiene que como cumplir un pedido de excepción antes de llegar al Consejo Deliberante. Por eso, en primera instancia, ingresa al cuerpo ejecutivo, pasa por la instancia de la parte donde están los abogados, donde verifican la cuestión catastral del inmueble, quién es el propietario, que es muy importante verificar eso antes de un pedido de excepción. Luego pasa por la parte de catastro, por la parte de planeamiento, si es necesario por obras privadas, y una vez que tiene todos los informes técnicos, se deriva desde el Ejecutivo al Legislativo, con todos los informes necesarios. Luego siempre el Legislativo nos solicita al equipo técnico que nos acerquemos, se debate, se explica informe por informe, y después, ¿no es cierto?, queda en el cuerpo legislativo la aprobación o no del pedido de excepción.
Correcto. Y esto se hace en cada presentación. En algún caso, al observar ustedes ya que no se cumplen determinadas requisitorias básicas, el expediente se rechaza ya inicialmente en el Ejecutivo, o aún así, con todos los elementos del caso, se lo envía también al deliberativo para que tomen la decisión final. Siempre cuando hay un pedido de excepción hay una cuestión de normativa que no se cumple. Por eso pasa al legislativo. Los informes que hacemos desde las partes técnicas dan respuesta a la normativa vigente, ¿sí? Por eso la oportunidad del legislativo de decir, bueno, a ver, esta es la situación actual, esta es la normativa, esto es lo que solicitan, estos son los argumentos, y poder darle una excepción a esa normativa vigente. A nosotros nos pasa que hoy en día en la ciudad tenemos normativas y reglamentos que están muy atrasados, que no están al día con el crecimiento de la ciudad y que se están trabajando. Este año también se creó la COPEO, que engloba, y la verdad que está bueno nombrarlo porque los profesionales tanto del Consejo, del CEPAM, como del Colegio de Arquitectos, los agrimensores también, de su tiempo nos juntamos todos una vez por mes a debatir, a empezar a trabajar estas reglamentaciones, porque la verdad que es necesario verlo, tener una postura de todos los profesionales. También los concejales están invitados a esas reuniones y la verdad que hay situaciones muy complejas en la ciudad, en el crecimiento, y también por todas las cuestiones que hacen a nuestra ciudad, que las hace únicas también, la topografía, el agua y demás, que es necesario tener una visión grande, técnica, amplia, diversa, y es así que estamos trabajando con todos los profesionales de la ciudad, que todos están invitados a ser parte, con las normativas para ir actualizándolas. En ese sentido, teniendo en cuenta que, según entiendo, el código de zonificación de Oberá ya es antiguo, si se quiere, me parece que data de 1998 este código de zonificación, ¿se evalúa una posible actualización del mismo? Sí, justamente está en tratamiento en la COPEO. El que vos nombrás en 1998 fue el plan regulador, donde salió el código de planeamiento, el código de edificación y la zonificación. Luego hubieron un par de actualizaciones. La zonificación, igualmente, su última actualización fue en el 2013, está muy desactualizada, y es por eso que también se dan estas cuestiones de excepciones. Hay algunos pedidos de excepción que los argumentos son solamente comerciales, y hay otros pedidos de excepción que tienen más argumentos y que también son necesarios verlos y analizarlos de otra manera, teniendo en cuenta esto, que los códigos están atrasados y que la ciudad está creciendo. A nosotros nos pasó particularmente con esta empresa, la desarrolladora que se trabajó ayer en el pedido de excepción, que fue la primera desarrolladora que se acercó a la ciudad proponiendo hacer todas las infraestructuras y servicios que sean necesarias para que ese lote pase a ser ciudad. Porque eso también es importante aclarar. Una mensura, un lote, una chacra, una vez que se generan manzanas, que se generan calles, eso pasa a ser ciudad. Y los lotes se tienen que vender con los servicios e infraestructuras para que la vida se pueda desarrollar en ese sector. Entonces, por eso también desde el Ejecutivo escuchamos, el Legislativo también, porque la verdad que también un local, un obereño que se asocia a una desarrolladora para poder generar ciudad, la verdad que también a nosotros nos pone contentos, porque quiere decir que la ciudad está creciendo y que también se está viendo desde afuera. Por eso también están viniendo empresas de afuera a querer invertir en la ciudad. Claro, recientemente un informe publicado hablaba de el particular crecimiento de la inversión en Oberá en un contexto económico difícil que por allí, bueno, tiene que ver con esto, y que ayer también se reivindicaba en la sesión del Consejo Deliberante, ¿no? De tratar de acompañar sin poner trabas por poner obstáculos a esa posibilidad de inversiones en nuestro medio, claro que ante y con el cumplimiento de las normativas
vigentes o estas excepcionalidades que son evaluadas, estudiadas y finalmente cumplimentando requisitos se logran aprobar. ¿Qué generalmente es de lo que más se tiene en cuenta y que en algunas oportunidades, como ayer decía la concejal Frontini, bueno, acá se han rechazado muchas cosas? ¿Cómo se le explica a esa gente que se le rechazan los proyectos? ¿Por qué se aprueban otros? ¿Cuáles serían los elementos que en mayor medida se tienen en cuenta y que muchas veces ponen obstáculos a esas iniciativas de excepcionalidad? En realidad, Tony, son muchas las cuestiones técnicas que se tienen en cuenta, pero si me pedís nombrar una en especial, creo que sería la infraestructura y servicios, que hoy en día, en el crecimiento que tenemos de Oberá, que en ciertos sectores quizás no fue tan planificado, ordenado, vemos esta dificultad de que todo lo que es la infraestructura y los servicios no llegan a todas las partes del crecimiento de la ciudad. Entonces, algo que nosotros tenemos fundamental hincapié al analizarlo, ¿sí? Hoy en día las normativas vigentes piden que se presenten proyectos de infraestructura, por ejemplo, cómo sería la distribución eléctrica, cómo sería la distribución de agua, los cordones cunetas, pero no hay una obligatoriedad de realizar esas infraestructuras y servicios, o sea, no realizar la obra. Solamente se puede exigir un compromiso. Entonces ahí hay muchos pedidos, por ejemplo, de excepción, que los propietarios solicitan, no, yo no tengo los medios para ni siquiera hacer los proyectos de infraestructura y servicio. Pero bueno, es algo que hoy la normativa lo exige y la ciudad lo exige. Ese lote se va a vender, una familia o una persona va a invertir todos sus ahorros en quizás el día de mañana hacer su casa, y es un sector que tiene que poder brindarse los servicios para que pueda el día de mañana tener su vida dentro de ese inmueble. Entonces quizás ese es el punto que nosotros tenemos más hincapié y que también es un paradigma que se está cambiando en la ciudad, de que la ciudad tiene que crecer ya dotada de esos servicios. Uh-huh. Por eso también vuelvo a nombrar la empresa, porque a nosotros también nos llamó la atención la empresa y la predisposición también para realizarlo, y después, una vez que lo venden, lo van a vender con toda la infraestructura y servicios realizada. Y esta misma empresa realizó inversiones de esta manera en diferentes partes de la provincia y en diferentes partes del país. Y vinieron a explicarnos a nosotros, al cuerpo legislativo, y nos dieron conclusiones de que esto va a ser de esta manera. Entonces, por eso también se los escuchó y se los trata de acompañar. Correcto. Esto, por lo que estuvimos viendo sobre este tema puntual, este proyecto puntual que generó tanto debate allí en el Consejo Deliberante y con mucha repercusión inclusive, sería una zona, un inmueble ubicado sobre la propia Ruta Provincial 113, frente al autódromo de la ciudad, es bien frente a la ruta, digamos. Tal cual, al lado de lo que sería kilómetro cero. Ajá. Sí. Correcto. Bueno, decías que hay muchos pedidos de excepción que están demostrando también el crecimiento de la ciudad y la necesidad de actualizar el código de zonificación. ¿Podría haber próximas actualizaciones del código? Sí, los estamos trabajando. La COPEO también está en ese proceso, estamos armando. Son muchos temas que se quieren trabajar, entonces bueno, estamos haciendo como un listado de prioridades y vamos a ir trabajándolos de a poco, ir presentándolos de a poco, pero la idea es justamente hacerlo bien, que sean actualizaciones completas, tener en cuenta todas las situaciones particulares que tiene la ciudad. Y en base a eso también que sean códigos que no solamente respondan a las necesidades de hoy, sino que también piensen en esta postura de que la ciudad está creciendo y que no tengan que ser reglamentaciones que de nuevo queden atrasadas en 5 años, sino que también busquen esa actualización constante. La COPEO, recordamos, Centro de Planificación Estratégica de Oberá. Sí, que está conformada por los diferentes colegios de profesionales que hacen a la construcción, los ingenieros, maestros mayores de obras, los técnicos, los arquitectos, los agrimensores, también por la parte del Ejecutivo y el Legislativo también. Uh-huh. Bueno, realmente nos ha quedado todo claro y de la importancia de estas inversiones y del cumplimiento de las normativas y lo que bien reivindicabas, ¿no? Cuando hay una empresa que tiene en cuenta
todo el desarrollo básico de infraestructura para determinados loteos que después no sean un problema para la comuna, sino que bueno, ya vengan con soluciones a las distintas problemáticas. Muchas gracias. Todo lo que es el urbanismo, todo lo que es el urbanismo de la ciudad, la verdad que son cosas que llevan muchísimo tiempo y son muy técnicas, así que también agradecemos, Tony, el espacio por también poder explicarlo y contarles, y también a disposición siempre que necesiten. Bueno, muy amable, Rocío, gracias y buen día. Gracias. La radio. Tarde o temprano. La alternativa de su voz. Mayores detalles y precisiones que necesarios ante cómo se planteó, inclusive públicamente, este debate. La concejal Frontini intentó presentarlo como una parcialidad en beneficio de alguna empresa. Y bueno, ayer las respuestas ya en el Consejo fueron contundentes y por esa abrumadora mayoría que mencionábamos. Y parte de lo que se dijo ayer también expresado ahora con mayor detalle, además de lo importante que son estas empresas desarrolladoras de proyectos que ya resuelven cuestiones muy importantes y que en otras oportunidades por allí no se tuvieron en cuenta. Y hablaba por allí la arquitecta Rocío López de que Oberá en algunos aspectos y en algunos momentos e instancias creció desordenadamente. De ahí que se hizo un plan regulador, que se estableció este COPEO, este Consejo de Planificación Estratégica Oberá, que evalúa con las representaciones profesionales de los distintos colegios de nuestro medio estos temas, y ante los que se puede consultar también estas inquietudes o estas objeciones que pudiera haber. Y ante el planteo que hizo la concejal Frontini ayer de que, bueno, para que haya ley pareja entonces habría que cambiar el código de zonificación, y nosotros ayer cuando la escuchábamos decíamos, bueno, ese ya es otro tema, debería plantearlo con algún proyecto en ese sentido, y ahora nos queda en claro que también ese consejo de profesionales para la planificación estratégica verá permanentemente está evaluando estas cuestiones. En algún momento se actualizó el código, pero ya en el 2013 transitó una década en la que ahora siguió creciendo y por allí requiere y se evalúa nuevas actualizaciones al respecto, como parecerían estar indicando de su necesidad los distintos planteos de excepción al código que se van haciendo y que, como ayer lo manifestaban los concejales, ha tomado la decisión del Consejo Deliberante, y lo explicaba recién la arquitecta, de que el expediente con un petitorio de estas características ya venga con un tratamiento técnico, ya venga con distintas evaluaciones técnicas. Habló la arquitecta López de catastro, planeamiento, obras privadas, las distintas áreas de la municipalidad que ante un expediente que necesariamente debe ingresar al Ejecutivo de excepcionalidad, a partir de allí debe tener su análisis en las distintas áreas del Ejecutivo y con los informes técnicos correspondientes recién ser derivado a un legislativo, en el que también decía la arquitecta, en su estudio los concejales suelen convocar a los técnicos o profesionales del Ejecutivo para mayores precisiones de ser necesarias, como ha ocurrido en este caso puntual, bueno, que generó un debate público que nos ha permitido informarnos de la mejor manera posible al respecto. Publicite en la radio 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales?
Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías.